Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast del Saber al Hacer con Flavia dos Santos y Esperanza Gómez. Y hoy, ¿qué tal si hablamos de fantasías sexuales? Ese tema me encanta porque hay muchas personas que tienen fantasías sexuales y no les gusta aceptar de que también fantasean con este tipo de cositas ricas. Total, pero la gente cree que el hecho de estar fantaseando las convierte inmediatamente en algún problema, una patología, por ejemplo. La gran mayoría, si no todas las mujeres, se excitan con la idea de tener sexo lesbiano, pero no se autorizan esse tipo de fantasia, não se autorizam sequer pensar e quanto mais assumir que é parte da realidade de ellas. Então, me parece interessante que hablemos isso para que a gente não se sienta nem culpável e entenda que é parte del movimiento normal del ser humano. De hecho, la teoría clínica es de que el 90% de las mujeres somos lesbianas y no lo queremos aceptar. Perdón, no es que nosotros nacemos bisexuales, Espe. O sea, todos somos bisexuales. Sí. Y por más que tú tengas una orientación hetero, siempre hay ese tu lado homosexual que puede o no se manifestar a ratos, sea en las fantasías, sea en el deseo de concretar. O sea, pero la gente no quiere aceptar, quiere renunciar y por eso tanta homofobia. De hecho, lo vimos incluso en tu obra de teatro. Desde la época antigua, hubo cierta época antigua en la que la sexualidad fue mucho más abierta, Total, mucho más explícita y era normal el ver interactuando sexualmente a mujeres entre mujeres y a hombres entre hombres. De hecho, hubo un ejército romano donde todos eran gays. ¿Por qué? Porque era muy tenaz mandar a hombres solos a la guerra con este deseo voraz de sexualidad y no tener con quién tirar. Entonces la mayoría de soldados tenían que ser aquellos que disfrutaban del hecho de tener sexo entre hombres. En la Grecia antigua, también, cuando un muchacho venía, él tenía un tutor que lo enseñaba para las artes del deporte, la filosofía y el sexo, y la mujer era solo para tener hijos. También. Entonces nosotros durante mucho tiempo en la historia de la humanidad era un cuerpo funcional, pero placer los hombres tenían entre ellos y las mujeres entre ellas. Pero, ok, historia aparte. El hecho que haga parte de nuestro imaginario esa realidad hace con que muchas personas traten de renunciar y no vivan bien con eso. ¿Qué ves tú en términos de fantasía? Yo sé que tú me has dicho aquí nesse podcast del Saber al Hacer. Ya me he confesado. Tú ya te has confesado mucho que, además, ustedes ya saben, síganos en nuestro Instagram, @del Saber al Hacer, que tu fantasia es con tu marido. E aí, quando tienes fantasias, digamos, com uma mulher ou com outro homem, como é para ti vivir isso sem una culpa? Lo que pasa es que yo crecí en una familia muy recatada, pero decidí que yo no iba a permitir que arruinaran en cierta forma mi vida. Porque yo dije, mis papás ya vivieron su vida, ya hicieron lo que quisieron, ahora es mi tiempo de vivir y de tener lo que yo quiero. Entonces llegó un momento en el que yo me liberé y yo dije, no, es que yo no vine a este mundo a complacer a nadie, yo vine a este mundo a complacerme a mí, a ser feliz. O sea, es una manera egoísta, pero tiene que ser así. Entonces, yo de hecho al principio, de niña, cuando vi el proceso de un parto que me aterraba, yo empecé a decir simplemente por miedo a quedar embarazada, porque yo sabía que el bebé lo ponía era el hombre en la mujer. Entonces yo empecé a decir que a mí no me gustaban los hombres sino las mujeres, pero solamente por miedo a quedar embarazada porque yo no quería ser mamá. Tú sabes que eso pasa con mucha gente, ¿no? Esos traumas infantiles, pero como viene alguien y te dice, qué horror lo que has dicho, el niño bloquea y uno no se acuerda. Y pasa toda la vida con un bloqueo cuanto al sexo, al cuerpo, porque no se acuerda de este exacto momento donde le inculcaron el trauma o la reprobación. Tú sí te acuerdas, pero ni todo el mundo se acuerda. Y mucha gente tiene dificultad por eso, porque veía el cuerpo femenino como algo tan asustador que aquí yo voy a hacer confesión, voy a hacer chisme. Quando eu estava com meus filhos chiquitos e eu explicando, não, como boa mamá sexóloga, o sexo é um tema que em minha casa se habla hasta demasiado segundo eles, que hasta os perros entendem de sexologia. Em casa, hasta os perros estão educados à sexualidade. Pero eu me acordo que depois de explicar e contar todo del parto, mi hijo mira a mi hija y dice, eso es contigo, tú eres mujer, tú vas a tener que pasar por eso, yo no. O sea, él tuvo tanto miedo de lo que vio
Y me tocó, incluso durante mucho tiempo, mostrar a él que no era por ahí, no era un tema de sufrimiento, el parto, o Sí, duele, o sea, sí, sufrir, pero se no, sufre. un niño necesita tener una dimensión de ese dolor del otro mundo, Ajá. ¿no? Entonces, son cosas que quedan grabadas y que se transforman en trauma después. Ahora, ok, todos tenemos y podemos tener fantasías. Yo pienso en una mujer, ay, pucha, soy lesbiana. Los hombres, si tienen un pensamiento homosexual con otro hombre, casi que enlouquecem. Y por eso, después quieren matar, acabar, cancelar cualquier gay que encuentren por adelante. Porque en realidad De hecho, saben que tienen esa fantasía y están de hecho, denunciando. Flavia, dicen que los hombres que son más homofóbicos es porque en realidad sienten ese deseo por otro hombre y a toda costa tratan de reprimirlo, tratando de atacarlos y censurándose a sí mismos, no permitiéndose esa idea de exploración de qué es tener o de qué se sentiría tener sexo con otro hombre. Eso no dice, eso es estudio científico. Se ponen sensores, y eso tú encuentras documentado y publicado. Ponían sensores en el pene, y de acuerdo con las imágenes que pasaban, daban las reacciones, aunque no tuviera una erección completa, el sensor marcaba el estímulo a la imagen de un hombre desnudo, por ejemplo. Entonces, cuanto más rechaza eso, o sea, lo que más tú no aguentas, no toleras en el otro, más te constituye, es parte de ti. Entonces, el tema de las fantasías es muy interesante y siempre me ha fascinado mucho porque es un lugar libre donde tu mente puede ir, tú eres regista, protagonista de tu película y tu realidad no se altera. Yo puedo tener varias fantasías eróticas contigo sin que eso se altere, sin que la realidad cambie. Pero una cosa es tenerlas imaginarias y otra cosa es llevar las fantasías a la realidad, porque son dos cosas completamente ¿Y qué diferentes. piensas de eso, de llevar a la realidad? Pues a mí me gusta, o sea, tú en realidad en ocasiones crees tener fantasías eróticas o sexuales que en tu cerebro, cuando lo piensas, crees que te satisface y te va a generar un placer mayor al que realmente te genera cuando lo vives. A mí me ha pasado que yo he tenido fantasías sexuales y yo digo, y me imagino de verdad cuando me lo imagino es tan placentero. Cuando lo llevo a la práctica, digo yo, mejor me hubiera quedado imaginando. Ah, pues ahí te voy a dar un dato y a todos los que están viendo. El gran poder o secreto de las fantasías es el aspecto secreto y transgresor. En el momento en que tú compartes, si yo te digo a ti ahora cuál es mi fantasía, ella pierde más de la mitad del poder que tiene de excitarme. Porque la fantasía, cuanto más transgresora, más escondida del mundo, más poderosa ella es para excitarte. Pero ahí es la duda, pero yo quisiera, qué sé yo, hacer el trío. Pero en el momento que hice el trío, pero no era bien como yo me imaginaba, porque a fantasía... Lo que pasa es que uno tiene como, en su fantasía, uno crea una especie de libreto. Total. A la hora de cumplir esa fantasía, uno no sigue el guión del libreto, siempre se desvía, entonces uno queda como con un sinsabor ahí un poquito, pero no significa que todas las fantasías no sean ricas. De hecho, hay fantasías que cuando uno las lleva a la práctica terminan siendo excelentes y uno quiere seguir repitiéndolas. Total. Yo, por ejemplo, yo salí con un tipo y este señor tenía un fetiche o una fantasía con mujeres desnudas, medias, aquí a la pierna y acostarse boca abajo y que uno le caminara encima con estos tacos, señores. Pero uno no le dolía la espalda, no le rompía la espalda. No, porque tú no lo vas a zapatear, tú le vas a caminar con su avena y, o sea, con suavidad. Y a él le excitaba y le generaba muchísimo placer. De hecho, él tenía un orgasmo literal mientras yo le caminaba sobre el cuerpo con tacón. Y ahí eso vuelve a siempre lo que estamos hablando hasta ahora. El placer está en varias partes del cuerpo, ¿no? O sea, el orgasmo no tiene que ver solamente con genitales. Pero estoy impresionado. O sea, ¿cómo así es para no caer? Tú. No. O sea, equilibrarse sobre una persona. O sea, eso no lo hacía acostar cerca de una pared. Entonces yo cuando le caminaba, pues caminaba apoyada a la pared, porque si no, sí. Sí, porque si no te desequilibras tú sobre unos tacones y el cuerpo no es tan plano. También, mira, Flavio, o sea, es que hay fetiches y fantasías sexuales supremamente raras que necesariamente no incluyen a otra persona. Hay personas que se excitan con las bombitas, o sea, los globos que tú inflas para las fiestas y eso, se excitan con tocarlos, tienen erección
y cuando los van tocando o de repente ponen el pene y rozan el pene con este globo, también tienen fantasías. Pero aí também tem o tema de los crossdressers, los hombres que se excitan usando calzones femininos. Sí. Porque não é nem porque tem um desejo de transvestir-se, é o hecho de saber que llevan adentro do corpo uma prenda feminina e que estão de alguma maneira em contato com os genitales femininos. Então, isso todo, eu não logro ver isso como perversão. Eu creio que o desejo de nós outros não tem certo ou errado. Y nuestro imaginario menos aún. Yo creo que, o sea, uno debería ser más abierto a las fantasías sexuales de los seres humanos siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie, porque hay fantasías que literal y aberraciones sexuales que sí terminan siendo dañinas para muchas personas. Por ejemplo, como las personas que se excitan es secuestrando a una persona que no conocen, atándola, maltratándola, violentándola físicamente, o sea, ese tipo de fantasías sexuales que ya están haciendo daño físico a alguien más que no está consintiendo, porque una cosa es que yo consienta que me golpeen, que me aten, que me hagan, pero cuando ya terminan haciendo un rapto de un ser humano para cumplir una fantasía sexual, o sea, ya... Pero aí, Esperança, não é sobre sexo, aí é sobre relações de poder. Quando tu tienes que sobrepassar o prazer del outro para tu prazer, aí é um tema de poder, não é mais um tema de excitação sexual. Pero le excita é que a pessoa se viene solo porque está exercendo poder, e não porque está estimulando, etc. Pero eu te propongo que guardemos os fetiches para um outro episódio na segunda temporada. Eu creio que talvez se nos concentramos mais em normalizar o hecho de que lo que penso, lo que me excita mentalmente, não está errado, por mais que pareça. Pero eu tenho fantasias que estou tirando com uma zebra. Listo? Estou imaginário. Tu vas allá a poner em prática isso? Não, porque aí entramos no capítulo que vamos falar de las prácticas, que já entramos nas perversões. Pero no momento em que eu tenho uma fantasia e que, listo, me excita imaginar-me tirando com a zebra, e vou a ter sexo hoje, eu vou usar um vibrador e me chamo la zebra e la zebra em minha mente atua, hasta me dá besito ao final. La zebra diz te amo, te quero, te adoro, e quando eu me vengo, la zebra vuelve para su zoológico e eu vuelvo a mi cocina a preparar o almuerzo de todos em minha casa. O que quero dizer é que se eu entro em conflito por conta desse desejo de tirar-me la zebra, eu vou entrar em sofrimento. E esse é o ponto. Nós não podemos entrar em sofrimento com nosso imaginário erótico, porque não há certo ou errado como as fantasias se constituem. Não vou a poner em prática. Por isso que não há errado. Há solamente mi fantasia. No recuerdo cómo es que se llama este grupo de personas que normalmente se disfrazan de animales, o sea, literal usan disfraz de un unicornio, de una cebra, de un elefante. Yo me muero de la risa si veo un grupo disfrazado de animales desnudos. No, y de hecho en este momento en Las Vegas hay un grupo bastante grande en los Estados Unidos y se van a acampar a un desierto en Las Vegas y se reúnen y empiezan a tener sexo entre ellos y no se pueden quitar el disfraz, o sea, el disfraz tiene el huequito en la parte trasera. Normalmente copulan en posiciones de animal, o sea, en 4. Y jamás se quitan esto y entonces ellos viven esa fantasía de que son animales y entre animales están teniendo sexo. Esto también es una fantasía sexual, entonces puede que tú no lo lleves literal a la práctica con un animal, pero lo estás haciendo con un disfraz que imita. Pero aí vuelve e juega. Se eu comparto essa fantasia com minha pareja, não necessariamente ela já vai ser excitante para mim. Justo el excitante é el hecho que nadie sepa que é a zebra que me mueve o piso a la hora de excitar-me. Justo el poder da fantasia está que eu pueda tirar-me la zebra e ella vuelva para allá e isso quedou. E que nadie sepa que tienes esa fantasía. Claro, e por isso que as pessoas deveriam viver melhor com suas fantasias. Pero ¿qué pasa con la gente? De hecho, las fantasías también ayudan a estimular el deseo sexual para tú después tener sexo con tu pareja, con tu amiga, con... Claro, ou incluso quando o sexo está aburrido. Exacto. Quando o sexo está aburrido, tu activa... O sea, decíamos de las mujeres con el lesbianismo. Muitas mulheres poderiam chegar ao orgasmo se se permitieran poner em sua mente essa fantasia de estar tendo sexo com outra mulher. De hecho, muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo con un hombre, una vez se dan la oportunidad de tener sexo entre mujeres,
saben qué es tener un orgasmo por primera vez. Porque ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres conocemos más el cuerpo, o sea, las zonas erógenas del cuerpo femenino. Total, total. Y también va para la segunda temporada. O sea, vamos a hablar de masturbación. No, tú me estás adelantando, tú estás vendiendo demasiado rápido los temas. Entonces aquí el punto es hacer paces com esse imaginário, sem medo. El hecho que eu tenha fantasias com mi zebra não me converte em uma zoófila. Não me converte a uma louca. Sexual. Exato, não vou a terminar eu atada em uma camisa de força, porque a la hora de excitar-me, eu uso mi zebra. Isso me convertiria se eu entrar em todos os zoológicos do mundo, porque aí de novo vem a relação de poder, vem outras coisas em jogo. Pero quando estamos falando de fantasias, muito mais placentero vivirlas bien, sin ese conflicto constante. Y si tienes la oportunidad de llevar esas fantasías a la realidad, o sea, vívelas también, que también es rico. Sí se disfruta más cuando es imaginario, obviamente, pero hay unas que se llevan Pero hay a la otras práctica. que tú vas sobre el placer del otro, sobre la capacidad de decisión. Los animales. A mí, por ejemplo, yo siempre tuve una fantasía y era de ver a mi pareja tirándose otra vieja enfrente de mí. Yo quería saber qué reacción iba yo a tener, porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos. Pero una vez, sí, una vez yo vi La pegó a cachetadas. una vez yo vi a mi pareja cogiéndola, y ¿sabes qué me molestó? Que, porque no lo hice con la pareja que estoy actualmente, sino con otra pareja. Y yo fui muy clara y le dije yo, no debes hacer esto, no hagas esto y no hagas esto. No te vengas, no beses, no disfrutes. No, o sea, la idea era que disfrutara, pero para mí, cuando le empieza a hablar al oído en secreto y tratando de que yo no escuchara lo que él estaba diciendo, o sea, yo dije, si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego diciéndole secretos al oído? Si yo soy parte de este juego. A mí eso me molestó. El tercero excluido es duro, no siempre ser el tercero de la puta del diablo. Exacto, era la primera vez que yo lo experimentaba y este personaje, y obviamente yo me enojé y le dije, yo no, mijo, se acabó el paseo, se viste y nos vamos. Y de hecho yo contraté a la chica, porque contratamos una chica que se dedica a prestar servicios sexuales, y yo fui la que le pagué. Y dije, yo estoy hijo de puta tan atrevido, tras de que le estoy pagando para que se la coma. O sea, vine a hablarle secreticos al oído, no. Pero te sirvió como buen experimento para autoconocimiento. Sí, y descubriste tus celos. Con él mismo dije yo, ok, vamos a intentarlo de nuevo, porque en ocasiones uno comete errores porque pues no tiene la experiencia suficiente. Entonces yo dije, vamos a darle una nueva oportunidad. Llamamos a otra chica que él ya conocía y empieza a culiársela delante de mí en el jacuzzi, y yo feliz masturbándome, estaba emocionada. Cuando de repente, no, es que no quiero que me penetres así, porque yo no quiero que ella vea cómo me estás penetrando. O sea, le digo yo, es que la fantasía mía, y se los dije claro, es ver cuando el pene está penetrando la cuca. O sea, eso es lo que yo quiero ver, eso es lo que me excita. No, que yo no quiero. Y se fue para la cama. Se va el estúpido detrás de la vieja. No, nos vamos a acostar a dormir. Yo me quedo en el jacuzzi, y cuando yo entro, se están haciendo los maricas teniendo sexo calladitos debajo de las cobijas para que yo no viera que estaban teniendo sexo. O sea, ¿te echaste a los dos? Pusiste agua hirviendo en el jacuzzi. Ese día andábamos en mi carro porque nos fuimos a un hotel que quedaba por arriba en una montaña, y entonces yo esperé que se quedaran dormidos. Pero estoy dañando la historia. No, sí, porque ahora me gustó el chisme. Este chisme está buenísimo. Entonces yo esperé que se quedaran dormidos. Cuando yo vi que estaban dormidos, cogí mi maletica, la armé. En ese sitio no había teléfono, no entraba la señal de celular, y ellos... Tú los dejaste a ellos, entonces, sin transporte, sin celular y sin nada. Y yo cogí mi carro y... Buena venganza. Y entonces de hecho ni siquiera salí por la puerta, sino que me tiré por la ventana, Buena venganza, me gusta eso. Y estaba la puerta de salida con llave, y entonces voy a salir y me dice el vigilante, no, es que no la puedo dejar ir. Eran como la 1:30, 2 de la mañana. No le puedo abrir la puerta porque es muy peligroso y por aquí han secuestrado mucho. Y yo era la primera vez que iba, yo no me acordaba de la salida. Y yo fue, puta, ¿será que me arriesgo? ¿Y qué tal que me pierde? ¿Y qué tal? Y hacía poco habían secuestrado a una persona en esa vía. Y el señor a no dejarme salir, y le dije yo, o me abres la puta puerta o le tumbo la puerta con el carro. Ah, que no creo que usted vaya a dañar el carro. Le digo yo, no me rete.
no me rete porque le tumbo la puerta. Y estoy furiosa. Y en serio, y entonces eché reversa y cuando el señor vio que yo cogí velocidad para literal tumbar la puerta, el señor corre, me abre la puerta y yo ahora era para la izquierda, era para la derecha, en fin. Yo paré, o sea, mi papá ya había fallecido, yo, papá, por favor, ilumíname, muéstrame el camino de regreso a Pereira, porque en esa época estaba en Pereira, muéstrame el camino de regreso a Pereira, no sé qué, y llegué a Pereira como a las 4 de la mañana. Y el personaje, o sea, los dejé embalados, allá tirados, literal, y esa fue la última vez que lo vi. Él no te llamó para cobrar, para No, él enojarse que lo dejó allá sin nada. No, él trató, de hecho se me quedó el secador de pelo. Ah. Y me decía, al menos contésteme, yo te voy y te dejo el secador de pelo. Le dije yo, si tú conoces el portero, déjalo en la portería, que el portero me entrega el secador de pelo. Esa fue la última vez que lo vi. O sea, no le di una oportunidad. Un trío después de eso, ni pensar, solo en el imaginario. No, y entonces con mi marido actual, con el de 17 años, yo hablé con él, le expliqué, ese man es, o sea, es una persona muy respetuosa de las reglas. Él, si te dice un contrato de verbal, él te respeta el contrato verbal. Y a este le dije, yo quiero, y mi fantasía es verte culiando con una vieja así, 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 así. Y entonces llamó una amiga, que de hecho se convirtió en la novia después de los dos por varios años, y llama a Erika, ella se llama Erika. Supremamente respetuosa esa mujer de la relación. Y nos vamos para la oficina de él y de repente la acuesta en el mueble y se pone en la posición perfecta donde yo quería ver la vaina, el miembro, o sea, el pene literal abriendo la vagina y la penetración donde salía y entraba. Cuando yo vi eso, yo me acosté en el piso y empecé a masturbarme súper excitada. Y mi marido, o sea, él estaba así como en la posición del perrito ya en misionero y él empieza a buscarme, a mirarme por todo lado, no me ve y dice, mierda, Esperanza se puso celosa y se fue. Cuando él mira en el piso y me ve acostada masturbándome, dice, fue puta, por fin llegó la mujer que estaba buscando. Esta es mi mujer. Nunca se había querido casar, nunca había tenido una relación de compromiso total hasta que me vio hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Dijo, esta es la loca que yo estaba buscando. Y hace 17 años. Y esa es la historia de amor de usted. Ya parece linda, pero sí. Chévere. Porque empezó desde un acuerdo y un acuerdo que funcionó. Pero hoy en día, ¿te excita la idea de hacer tríos? A mí sí, de hecho me A mí también, pero hasta poner en práctica cuesta. No, eso para mí tampoco me gustaría. Yo siempre digo, a mí me gusta el mundo swinger y cuando la gente escucha hablarme del mundo swinger cree que mi fantasía es que muchos manes me vayan a coger. No, mi fantasía otra cosa. No es que otro tipo me coja, es ver a mi pareja cogiéndose a otras viejas enfrente de mí porque me estimula y me despierta ese deseo sexual de ir a querer marcar mi territorio. Yo soy una mujer hacer pipí encima como un perro. Exacto, sí. Yo soy una mujer muy territorial y muy celosa. Yo, de hecho, dentro de mi vocabulario común es mi carro, mi perro, mi marido, mi hermano, mi. Entonces, cuando yo veo a mi pareja cogiéndose otra vieja, me dan esas ganas de ir a marcar territorio. Obviamente no quito la vieja, yo dejo que termine, pero después yo Pero no puede hablar nada al oído. No puede susurrar nada al oído. Ya esa etapa la superé. Del susurro ya se puede susurrar. Ya la superé, ya puedes susurrar, sí. Pero yo creo que al principio de este tipo de fantasías, cuando interviene alguien más, uno debe ser claro y respetuoso de las reglas precisamente para construir una relación basada en la confianza. Es verdad. Pues ahí está. Hablar de fantasías sexuales. No es necesario tratar de contárselas todas, ponérselas todas en práctica, pero por lo menos hacer paces con las fantasías, yo creo que va a ayudar mucho en el placer. ¿Sí o no? Y en el placer solitario, que no, como tú dices, Flavia, no siempre tiene que estar una tercera persona o una cuarta persona involucrada. Para nada. Uno puede simplemente disfrutar de su placer y sus fantasías. Esse foi mais um episódio del Saber al Hacer. Esse podcast que eu sei que vocês estão todos adictos. Já sabem, siga-nos por nossa conta de Instagram, @del Saber al Hacer, e nos vemos em um próximo episódio.